Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con su hermano y amigo Horacio, trayendo una palabra de salud, una palabra de amor, una palabra de liberación, una palabra de edificación, una palabra de Dios. De eso que se trata estos programas que cada semana traigo por medio de las redes sociales para traer conocimiento, entendimiento, sabiduría divina a cada uno de los que están al alcance de mi voz. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de podernos comunicar por medio de estas redes sociales. Es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Le damos gracias nuevamente a cada uno de ustedes que cada semana están siempre conectados conmigo por las redes sociales. Esta semana voy a parar el estudio. He estado dando un estudio acerca de el origen del hombre, el carácter del hombre, pero voy a hablar esta semana acerca de una palabra de Dios que se encuentra en Jeremías 33, donde vamos a hablar de la misericordia de Dios. Vamos a hablar de qué amor tiene Dios hacia cada uno de vosotros y cómo Dios soporta cada día de nosotros nuestras iniquidades y nuestros errores. A pesar de eso, Él siempre está esperando por cada uno de vosotros a que vengamos al arrepentimiento y que reconozcamos que Él es el único Dios soberano y santo, que Él es el único que nos creó, el único Dios que está sentado en su trono. El tema de la palabra de hoy lo titulé El por qué todavía la humanidad está en la tierra, y solamente es por el amor y la misericordia de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y luego voy a ir en oración delante de la presencia del Dios Padre. En Jeremías 33:2 dice, 33 versículo 2 voy a empezar. Dice: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con furor y con ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Aquí vamos a ver una palabra clave, y de eso es que voy a hablar acerca de la palabra, que es: y escondí mi rostro de esta ciudad. Voy a ir en oración delante del Padre para empezar el mensaje. Padre Santo, Padre bueno, vengo delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios creador, el único Dios Padre que vive y reina, que está sentado en tu trono, que tú eres un Dios soberano y santo. Te imploro en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, discernimiento y entendimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor. Que traiga paz y que traiga ese conocimiento que el hombre necesita para poder entender tu palabra y que nosotros podamos ser edificados por medio de ella. Padre, yo te pido humildemente que tú pases carbón encendido en mis labios para que esta palabra que salga sea tu palabra, que es palabra que tiene poder, y esa palabra nunca retorna vacía. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
En el libro de Jeremías vamos a ver el por qué todavía la humanidad está en esta tierra. Y eso es solamente por el amor y la misericordia de Jehová Dios. Porque, como dije cuando acabé de leer el versículo, si solamente Jehová quitara su rostro de la tierra, esta tierra desaparecería por completo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino a matar, a destruir y a acabar todas las cosas que Dios ha creado. Y él no ha podido destruir todavía la humanidad ni esta tierra, porque todavía la presencia de Dios está aquí en esta tierra. El rostro de Dios todavía está aquí en esta tierra. Y debido a eso es que la humanidad todavía está aquí sobre la tierra. Puesto que lo dice muy claramente su palabra. Dice, y herí con furor y con ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Amigos que me escuchan y hermanos que me escuchan, ¿cómo está la maldad en este mundo? ¿Cómo vive el ser humano que estamos viviendo en estos tiempos? Con un desamor, con un egoísmo, una maldad, un odio, un resentimiento. No hay compasión, no hay respeto, no hay misericordia hacia unos a los otros. Cada quien está caminando por su lado, cada quien está viviendo para su propio beneficio. ¿Y qué va a pasar si nosotros seguimos caminando de esa forma? Que Dios va a quitar su rostro de esta tierra. Y entonces va a venir lo que dice en Apocalipsis, la gran comisión, la gran tribulación, perdón. Y eso también se encuentra en Mateo 24. Y de eso que se trata esta palabra, de que nosotros, los que conocemos la verdad, hagamos la gran comisión, que empecemos a levantarnos, a llevar esa palabra de liberación, esa palabra de verdad que es la palabra de Dios. Aquellos que todavía están durmiendo en el pecado, aquellos que todavía están creyendo que el Señor tarda su venida. Y no es así, mis hermanos y amigos. Cristo está a la puerta y nosotros, como creyentes que conocemos la verdad, tenemos que avisarle a aquellos que todavía no han hecho la decisión de apartarse del pecado, de que la única esperanza que ellos tienen es Cristo Jesús y es arrepentirse de su pecado. Que no esperen que Dios quite su rostro de la tierra, porque una vez la iglesia de Jesucristo sea levantada, empezará el caos como nunca se había visto en este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice, la palabra principal que quise que notaran es, y que pongan atención y mediten en ella, es escondí mi rostro. Aquí vemos cómo Dios quitó su mirada del pueblo de Judá en aquellos tiempos por todas las cosas malas y perversas que el pueblo estaba viviendo. Dios, a pesar de su misericordia, tuvo que apartar su rostro por el pecado y la falta de justicia que tenían ellos unos a otros. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, mis hermanos y amigos. Que el mundo está completamente en caos. Como le estaba diciendo, no hay respeto, no hay amor, no hay misericordia. Y Jesús está a la puerta. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de esto, de que si Dios quita el rostro de la tierra, automáticamente va a entrar la gran comisión y va a empezar la destrucción de los seres humanos, porque el enemigo va a estar con todo su poder y fuerza, porque el que lo aguanta al enemigo es el Espíritu Santo de Dios que está aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que en aquellos tiempos Judá estaba completamente apartada de Dios. Estaban viviendo con una injusticia, una maldad unos a otros.
que Dios tuvo que traerle juicio a ellos. E inclusive Dios levantó a Jeremías, que era un profeta joven, de temprana edad, lo levantó para que advirtiera al pueblo de que si no se arrepintieran iban a traer juicio. Y ni así escucharon al profeta Jeremías, sino que se burlaban. Y había muchos profetas falsos en ese tiempo. Entonces el pueblo lo que se agradaba era de lo que los profetas falsos le decían, que iban a tener liberación, que iban a ser libres, que iban a tener abundancia. Y todo eso era falso. El que estaba diciendo la verdad era el profeta Jeremías, donde le decía que se arrepintieran, que volvieran nuevamente a tener esa comunión con Jehová Dios y que se apartaran de toda idolatría. Pero ellos no escucharon y Dios tuvo que quitar su rostro del pueblo de Judá. ¿Y qué pasó? Pasó calamidades, hubo muerte, fueron exiliados a Babilonia porque no escucharon la voz de Dios. Y de esa misma manera el mundo está hoy día, que no están escuchando a las iglesias de Dios. Están viviendo una vida que creen que esta es la única vida de vivir, no sabiendo que el hombre fue creado para vivir eternamente con su creador Dios. Pero debido al pecado entró la desobediencia, entró el pecado y la muerte, y por esa razón todos hemos sido pecadores. Y por eso tenemos que arrepentirnos y aceptar a Jesucristo, que es nuestro Señor Salvador, porque Él lo hizo en una sola ofrenda en la cruz de Calvario. Él vino y se dio a sí mismo para darnos libertad de pecado y traernos vida en abundancia, como lo dice su palabra. Entonces, como el ser humano piensa que Dios es siempre misericordioso, el cual es real, pero también dice que Él es un Dios fuego consumidor. Quiere tratar, porque el ser humano quiere tratar de manipular a Dios por mediación a ese amor y a esa misericordia que nuestro Dios Padre tiene hacia cada uno de vosotros. Pero siempre hay un límite. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, nosotros siempre queremos hacer lo que nos antoja y no nos queremos someter a llevar o a vivir la palabra de Dios. No nos queremos someter a llevar los estatutos de Dios. Y piensan que Dios tiene acepción de personas y que Dios nunca hará juicio contra todas sus maldades e injusticias. De esa misma manera estaba el pueblo de Judá, que hacían lo que le daba la gana y no querían someterse a cumplir ni a vivir los estatutos que Dios le había dado para que vivieran bajo esos estatutos y bajo la ley y los mandamientos. Pero todos se apartaron y Dios tuvo que traer juicio. Y de esa misma manera va a suceder en estos últimos tiempos también, mis hermanos y amigos, que Dios va a traer juicio a esta tierra, porque nadie quiere escuchar los que todavía están viviendo en el pecado. No quieren venir a los pies de Jesús, no quieren reconocer que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Entonces Jehová, debido a ellos no querer escuchar al profeta Jeremías, lo entregó en el exilio de Babilonia, por la misma razón que cayó el hombre del Edén, en el Edén, por la desobediencia, por no querer hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, la enseñanza de esta palabra que hemos leído es poder visualizar qué pasaría si Dios quitara su rostro de esta tierra hoy día. Como le estaba diciendo al principio, empezaría un caos, empezaría un tiempo
completamente sin orden. Y lo dice bien en Mateo 24, lo pueden leer. Que cuando empiece esos comienzos de dolores, dice que va a haber una tribulación como nunca se había visto ni se verá jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, porque aquellos tiempos se convirtieron en un sepulcro. Cuando Dios quitó su rostro de Judá, la ciudad entera parecía un sepulcro de muertos. Toda la ciudad había sido destruida y ya estaban en llanto y calamidades. Solamente se oían los llantos y las calamidades en la ciudad de Judá. Imaginémonos hoy día con la tecnología que hay hoy día, de cómo el mundo se puede destruir entero en minutos. O sea que cuando Dios quite su rostro de la tierra, eso puede suceder, amigos que me escuchan, de que uno de esos líderes venga y apriete el botón de esa bomba que puede acabar con el mundo entero en segundos o en minutos. Hay que buscar de Dios, mis hermanos y amigos. Es tiempo de arrepentirse de su pecado y volver a su Creador, Dios. Dios siempre cumple su promesa de que si el hombre se aparta del pecado y se acerca a Él, Él lo perdonará y lo recibirá con los brazos abiertos. Y entonces ese hombre podrá vivir por la eternidad. De igual manera como Dios es fiel y cumple su promesa, su palabra también se cumple. Donde dice en Mateo 24, donde habla acerca de las señales antes del fin. Voy a leer en Mateo 24, del versículo 4 al 8, donde dice: respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que os turbéis, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, claramente, la palabra nos advierte, mis hermanos y amigos, de que cuando esto esté aconteciendo, estos son ya tiempos de señales. Es tiempo de que Cristo está a la puerta. Y es para que estemos preparados y estemos firmes, confiando. Nosotros los que hemos creído en la verdad de la palabra de Dios, que sabemos que Dios nunca abandona a sus hijos ni desecha a sus hijos, que antes de que empiece eso, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Aquellos que hayan reconocido el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario serán arrebatados de esta tierra, y aquellos que no reconocieron ese sacrificio se quedarán aquí en la tierra y van a sufrir todas las consecuencias y la destrucción que el enemigo va a empezar a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí es cuando Dios quitará su rostro de la tierra. Empezará el tiempo de la gran tribulación, amigos que me escuchan, como lo dice en el mismo capítulo 24 de Mateo, que voy a leer ahora el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación como no la había habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni lo habrá. Una vez que la iglesia de Cristo sea levantada al cielo, empezará los principios que supuestamente de paz, que eso van a ser los 3 años y medio primero. Pero luego de esos 3 años y medio que pasen, que ya el anticristo ha engañado al pueblo de Dios que se ha quedado aquí, el remanente de los judíos y de aquellos que decían que eran creyentes, entonces es que el anticristo se va a quitar la careta y ahí es que va a empezar, después de esos 3 años y medio, la gran comisión, la tribulación, que es donde el anticristo va a empezar a ponerle la marca al ser humano para que pueda comprar o vender. Y todo aquel que sea marcado va a perder su alma por toda la eternidad. Y de eso que se trata, amigos que me escuchan, que no permita llegar a ese tiempo. Todavía hay tiempo para arrepentimiento. Todavía la iglesia de Cristo está aquí en la tierra para hacer la gran comisión, para hablar la palabra de Dios y para dejarte saber que Cristo te está esperando con los brazos abiertos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en Apocalipsis 19, y voy a leer de versículo 11 al 20. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia de los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La misma palabra lo está indicando aquí, que aquellos que son marcados con la marca de la bestia no tendrán más oportunidad de poder ser salvos. O sea que, amigos que me escuchan, si tú crees que eso no va a acontecer, la palabra de Dios se ha venido cumpliendo desde el principio de la creación hasta el día de hoy, al pie de la letra. Es la única palabra que se ha mantenido firme y se ha cumplido correctamente a su debido tiempo. Y lo dice muy claramente aquí en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, de que el anticristo va a usar ese tipo de marca, de marcar a los seres humanos que se queden en la gran tribulación, y aquellos que son marcados van a perder su alma por toda la eternidad.
Y es una situación muy difícil, porque imagínese usted que usted tenga una familia y usted no pueda comprar comida o vender algo para comprar y sustentar a sus familiares. Usted va a tener que buscar la forma de cómo suplirle la necesidad a su familia. Y de la única manera va a ser que usted se deje poner la marca. O si no, usted no va a poder comprar ni va a poder comer. Y entonces, de cualquier forma que lo haga, es una situación difícil de tener, de afrontar. Por eso le estoy diciendo y le estoy motivando como creyente y cristiano que no espera hasta este tiempo. Busca del Señor. Todas estas cosas que acabamos de leer acontecerá en el tiempo que Dios tiene preparado. Tarde o temprano esto va a suceder, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Lo bueno del caso es que todos los que están en el lado de Dios somos vencedores, victoriosos, porque Dios nunca pierde, porque todo está en control en sus manos. Así que, amigos que me escuchan, no pierda esta oportunidad que tal vez pueda ser tu última, porque nadie sabe cuándo será la segunda venida del Señor. Escucha lo que dice en 2 de Pedro 3, del 8 al 10. Mas oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea que todavía Él no ha quitado su rostro de la tierra, porque no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amigos, estamos aquí en esta tierra temporal. En cualquier momento nos vamos de esta tierra. Así que recapacita y busca las cosas del cielo que son eternas, no las cosas de la tierra que son temporarias. La palabra no te la está indicando. Todo lo que hay en la tierra se queda aquí. Y el hombre fue creado para vivir eternamente con su Dios creador. Pero el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús, es el único que puede llevar a la humanidad directamente a la presencia de Dios. Es el único. No pierdas esta oportunidad. Cristo te está llamando, como dice en su palabra en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que Jesucristo está esperando, amigo que me escucha, que tú hagas. Que tú abras la puerta de tu corazón y de esa manera Él pueda entrar en tu corazón y tú puedas ser una nueva criatura en Cristo Jesús y puedas vivir por toda la eternidad. Solamente tienes que abrirle la puerta de tu corazón y el Señor entrará a tu vida y tú recibirás la nueva vida, la vida eterna que Dios promete a todos sus hijos. Tú vienes a ser ahora un hijo de Dios, no simplemente una criatura de Dios, como son todos los humanos, los cuales no se han arrepentido de sus pecados. Pero una vez se arrepienten de sus pecados, pueden venir a ser hijos de Dios por medio del sacrificio que hizo su único Hijo Jesucristo, como lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, hermanos queridos, estemos preparados para cuando Dios quite su rostro de la tierra, porque va a suceder pronto. Va a suceder pronto y nosotros, los creyentes,
Vamos a estar en el cielo celebrando la boda del Cordero, toda su iglesia, mientras esto acontezca en la tierra de la gran tribulación. Así que, amigo que me escucha, espero que tú tomes una decisión, porque esto no es un juego, es la verdad. Corre por tu vida, porque Cristo te está esperando con los brazos abiertos, pero tú tienes que tomar esa decisión. Le doy gracias a cada uno de mis hermanos y amigos por su sintonía. Padre, gracias por este momento que tú nos has permitido de tener, de poder traer tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de un rema para cada uno de vosotros y que nosotros podamos despertar de cómo estamos viviendo o hemos vivido cómodamente y nos pongamos a trabajar de hacer la gran comisión, porque ya no nos queda tiempo. Cristo está a la puerta y tenemos que salir a hacer la gran comisión. Te doy gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos y amigos, seamos todos bendecidos y será hasta la próxima. Bendiciones.